Señor les bendiga, hermanos. ¿Cuántos se han estado gozando? Dice su palabra que es un deleite, ¿verdad?, estar en su casa. Dice entrar por los atrios con cántico de alabanza, ¿verdad? Y dice que nos acerquemos para oír de su palabra. Así vamos a estar abriendo la palabra en Santiago 4, 7 y 8. Primeramente hacemos una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias una vez más. Te ruego, Padre amado, que tomes el control de mi vida, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificación de tu pueblo, Señor amado. Te ruego, Padre eterno, que cada corazón esté dispuesto a recibir tu palabra, que sea sembrada esa palabra en terreno bueno y fértil, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pueden tomar su asiento, hermanos. Yo le voy a pedir a todas las damas si se pueden venir aquí en las primeras filas estas de aquí. Yo sé que no somos muchas en esta fila de aquí, por favor, ya que es el servicio de damas, ¿verdad? Yo las quiero ver aquí cerquitas a cada una de ustedes, ¿verdad? El Señor nos va a hablar. A mí ya me ha hablado y me vuelve a recalcar, ¿verdad?, con su palabra. Aunque es servicio de dama, la palabra siempre es palabra viva y siempre es para edificación de los oyentes, ¿verdad? Yo le he puesto el tema llamados al sometimiento, llamadas al sometimiento, ¿verdad? Así dice su palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someter es una palabra, quiero decirla lentamente para no decir, y dice en griego, upotazo. Upo quiere decir debajo y tazo quiere decir organizar, ¿verdad? Entonces, organizar nuestra vida debajo del Señor. Someterse es no poner resistencia a una orden o a un mandato, ¿verdad? Eso es someterse. Cuando estamos en nuestros trabajos, a veces aunque no estamos de acuerdo con el jefe, ¿verdad?, no salimos de acuerdo, creemos que no es lo correcto, pero tenemos que hacerlo, estamos bajo sometimiento, ¿verdad? Así el Señor quiere que nosotros estemos sometidos a Él, ¿verdad? El someterse es tomar una actitud de obediencia y de sometimiento a la autoridad y voluntad de Dios. Dejas, en el momento que tú empiezas a someterte a la palabra, al Señor, ¿verdad? Dice, dejas en tus manos toda circunstancia, ¿verdad? Dejas en sus manos y empiezas a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera que yo creo, que yo quiero, que yo pienso. Eso es el sometimiento, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer nuestro propio evangelio y a nuestra propia manera. Alguien decía por ahí que cada uno a veces queremos hacer el evangelio según San Yo, ¿verdad? Entonces queremos hacerlo, yo creo así, yo pienso así, y realmente no es lo que yo pienso ni lo que yo creo, es lo que el Señor ha dicho, y eso es. Dice que no hay quien le ponga ni le quite una jota ni un tilde a su palabra, ¿verdad? Entonces eso es, ¿verdad? Cuando empiezas que entregas todo en las manos del Señor y ya no haces lo como tú quieres, ni tu vida, ni tu familia, ni tu iglesia, ni tu trabajo, todo lo empiezas a entregar a las manos del Señor, ¿verdad? Porque cuando uno trabaja, a veces, ¿verdad, hermanos? Tenemos un trabajo y es una carga, es una opresión, ¿verdad? Pero cuando hay sometimiento, lo hacemos con gozo y con alegría. Y yo, el trabajo que yo hago, yo lo disfruto y a veces cuido a las personas ancianas y a veces ellos mismos me dicen, ¿cómo haces este trabajo? Le digo, es que aunque no lo creas, me deleito, lo disfruto, es agradable. Cuando es algo que te gusta, lo haces de corazón, y cuando lo haces de corazón no pesa y no se siente carga, ¿verdad? Cuando entregamos toda circunstancia, toda situación a las manos del Señor, nos dejamos de ver como víctimas. Muchas veces nos sentimos abusados, ¿verdad? Sentimos, ay, esto es mucho, mi esposo está abusando de mí, mi hijo está abusando de mí,
mi jefe, mi todo. A veces hasta con la misma iglesia sientes como me están cargando mucho la mano, ¿verdad? Pero no, es cuando tú entregas, cuando hay sumisión tuya, cuando te sometes al Señor, dejas de sentir eso y dejas de verte como víctima, ¿verdad? Muchas veces el enemigo usa eso que quiere hacernos sentir como víctimas. Pobrecita de mí, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Yo siempre he dicho, pobrecito el diablo, porque para él no hay esperanza. A él solamente le espera el lago de fuego, ¿verdad? Pero para nosotros dice que nos esperan calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Y va a ser un lugar donde ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni habrá más lágrimas, ¿verdad? No habrá más sufrimiento. Entonces en eso es lo que tenemos que enfocarnos, ¿verdad? En eso tenemos que estar siempre la mirada en Cristo Jesús, no mirando las circunstancias. A veces, hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor y vemos, si ponemos la televisión 5 minutos, yo les aseguro que acabamos tristes, acabamos preocupados, acabamos, porque vemos la circunstancia y nos pasa lo que Pedro cuando miró alrededor, ¿verdad? Cuando quitó la mirada del Señor Jesucristo, empieza a hundirse porque le empezó el temor, ¿verdad? Así es de importante, hermanos, mantener siempre la mirada en el Señor Jesucristo, siempre bajo el sometimiento del Señor Jesucristo. Les voy a pedir a mi hermana si me puede poner Isaías 53, 5 al 7. Es un ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué mejor ejemplo tenemos del sometimiento al Padre, verdad? Su palabra del 5 al 7 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ustedes no creen que el Señor Jesucristo tenía razón para no verse sometido? ¿Ustedes creen que Él tenía que haber pagado ese precio? Aunque Él vino para eso, ¿verdad? Él vino por misericordia y por amor a nosotros, ¿verdad? Pero Él no tenía que haberlo hecho. Yo digo, en ese momento, cuando Él empieza a entrar en ese sufrimiento, porque ¿qué tenía Él que pagar nuestro pecado? Y aún nosotros, si hubiésemos muerto, no habíamos sido salvos por nosotros mismos, ¿verdad? Aunque no hubiéramos llegado a la muerte, no habíamos podido ser salvos, pero por su infinita misericordia, ¿verdad?, que nos alcanzó. Entonces allí es donde hay un sometimiento del Señor. Esa es la prueba más importante, el ejemplo más importante que hay de seguir, ¿verdad? También en Lucas 22, 41 y 42 dice que Cristo oraba de rodillas ya cuando iba a ser entregado, ¿verdad? Y decía el Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Te puedes imaginar al Señor Jesucristo en ese lugar con esa angustia? No sé por qué suena esto. ¿Te puedes imaginar cuando el Señor Jesucristo está con esa angustia? Porque es el momento que va a ser entregado, el momento donde Él va a morir. Y Él dice que Él sufrió y derramaba gotas de sangre porque tenía ese sufrimiento, esa carga, ese momento tan duro y tan fuerte que iba a pasar, ¿verdad? Dice, pero Él decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Era lo que yo les decía, ¿verdad? Se dejamos las cosas a las manos de Dios y se hace conforme al Señor, no como yo quiero, no como yo pienso, ¿verdad? Es hermoso cuando venimos a la presencia del Señor, así como el Señor clamaba el Señor Jesucristo para que el Padre le fortaleciera. Con esa actitud de humillación, cuando venimos ante su presencia y venimos ante Él y le decimos: Señor, cambia de mí lo que no quieres que tenga, cambia de mí las faltas que aún me quedan, que por más que me esfuerzo, ¿verdad, hermanos? A veces nos esforzamos, decía el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. A veces decimos, estamos luchando con una cosa, ¿verdad? Se puede decir, no, a veces son adicciones, a veces son
circunstancias que tenemos que pasa y vuelve a pasar y uno no las quiere hacer, pero lo haces, ¿verdad? Pero es donde tenemos que clamar al Señor Jesucristo y decirle: cambia mi vida, toma mi vida como el alfarero, aquel que tomaba el barro, dice su palabra, toma el barro y cada parte, cada piedrecita, todo aquello que tenemos dentro de nosotros que no es agradable a nuestro Dios, todo aquello lo va limpiando y lo va purificando, pero tiene que haber ese sometimiento, ese acercamiento al Señor Jesucristo. Decía ahí, ¿verdad? Dice: acercaos a Dios, en el versículo 8 que leíamos de Santiago, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: limpiar las manos, ¿verdad? Limpiar nuestros pecados. Dice su palabra que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: limpiar vuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, dice su palabra que los de doble ánimo somos como las olas del mar, que van, que vienen, que voy el domingo, que vengo hasta el mes que viene, que vuelvo a regresar, ¿verdad? Porque eso es cuando hay doble ánimo. Cuando hay doble ánimo, uno dice: oh, voy a hacer esto, voy a servir en esto y en esto, y a la otra semana con una mirada, con un saludo que no nos dieron, con cualquier cosita nos pasó y nos sentimos y decimos: no, pues ya mejor aquí me quedo, inventamos cualquier cosa, pero ya nos detenemos, ¿verdad? Y déjame decirte, hermano, que no estoy criticándote, no estoy para juzgarte. A mí mi pastor que yo tenía anteriormente me enseñó y me dijo: el que va a poner indisciplina, el que va a corregir soy yo. Y él decía: ustedes van a predicar para alientar al pueblo, no para condenarlo, sino para alientar, para dar una voz de aliento, de palabra y de esperanza, ¿verdad? Así es que es lo que yo no estoy juzgando al hermano, pero yo le estoy invitando a hacer el acercamiento al Señor, al sometimiento, ¿verdad? Cuando tú te sometes, ¿verdad? Y entiendes que hay un compromiso, ya cuando hay la sumisión, entiendes que el ser cristiano es un compromiso, no es solamente, el Señor no nos salvó para estar sentados en una banca, pero qué delicioso es cuando estamos los hermanos juntos, ¿verdad? Dice: qué bueno y agradable es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? Cuando adoramos al Señor Jesucristo en unidad, ¿verdad? A veces tenemos más comunión entre nosotros hermanos que cuando es nuestra misma familia, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, cuando le decían: ahí te buscan tus hermanos y tu madre, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y por eso es que hay esta comunión, hermanos, entre nosotros, por eso nos deleitamos juntos, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A veces tenemos familia, pero no estamos muy de acuerdo, ellos están en contra a veces de todo lo que decimos, hacemos o creemos, pero verdad, tenemos un Dios de poder. Bendito y poderoso sea el Señor Jesucristo. Cuando entiendes ese compromiso, tienes el compromiso no solamente con el Señor Jesucristo, empieza con el Señor Jesucristo, sigue con tu familia y sigue la congregación y después sigue todo lo demás, tu trabajo, tu ciudad, tu país, todo, ¿verdad? Tenemos obligación como padres, como madres, ¿verdad? Ahora las mujeres, hermanas, que ahora, ¿verdad? A veces nos tocan cargas pesadísimas, ¿verdad? Pero el Señor es Dios todopoderoso que nos da la fuerza y nos ayuda, ¿verdad? Los varones, queridos varones, ustedes son la cabeza de la iglesia, ¿verdad? De su casa, son la cabeza de su casa, la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿verdad? Ustedes son los sacerdotes de sus casas. Ustedes son los que van a dar cuenta al Señor, ¿verdad? Por todo lo que se hace. Ustedes tienen que cuidar de la esposa, del hijo, de todo. La esposa igualmente, ¿verdad? A veces se nos hace, muchas veces yo escucho muchos varones que dicen: dice la Biblia que te sometas a mí, y a mí me lo decían, ¿verdad? Dice que te tienes que someter, ajá, pero dice que el varón se tiene que someter a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra todo junto, ¿verdad? Someternos, tenemos que someternos unos a cada autoridad, ¿verdad? Aún el pastor, yo supongo que hay otros personas más arriba de él y otros más arriba de él, y así es, todo es como todas las autoridades hay ahí, ¿verdad? Los jóvenes, queridos jóvenes, también yo siempre he dicho, los jóvenes, dice su palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan los días malos no digas que no hay en ti contentamiento. Y si no lo entiendes, querido joven, pregúntale a alguien que tenga por lo menos 40 años y te va a decir las circunstancias, las situaciones que empiezan a venir.
Dice que el joven su grandeza está en la fuerza, dice un proverbio, ¿verdad? Ellos son fuertes, son robustos. Ellos piensan que nunca se va a acabar esa fuerza. Pero cuando uno cumple 40, hermanos, empiezas a sentir. Y yo he entendido, hermano, que es momento de apurarme más lo que tengo que hacer para el Señor, porque tú físicamente te vas decayendo, porque va pasando el tiempo, ¿verdad? Es un ciclo que se va cumpliendo, ¿verdad? No es, el Señor nos fortalece, pero de todas maneras vamos envejeciendo. No hay nadie que viva, que yo vea que ande afuera más de 110 años, ¿no? Entonces, ¿verdad? Por eso les digo, es muy importante. Una vez cuando hay el sometimiento, cuando el hombre, el varón se somete a Cristo, cuando la esposa se somete al esposo, cuando los hijos se someten a los padres, entonces no te vas a ver la bendición, hermanos. Vas a recibir bendición, no solamente tú, sino todos los que te rodean. Porque así es, hermano. ¿No se ha dado cuenta que a veces cuando usted va a un lugar y a veces hay personas, usted no le ha dicho que es cristiano, ¿verdad? Y la gente luego le dice, usted tiene algo diferente. Usted tiene, ¿verdad? Porque es el Señor que mora en nosotros, ¿verdad? Es la presencia divina que va delante de nosotros. Así que, queridas hermanas, yo les digo, anímense, sigan avanzando, fortalezcanse en el Señor, sométanse al Señor, porque dice su palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela el guardia, ¿verdad? Entonces a veces esas cosas no son solamente para aprendernos de nuestra mente, pero cuando meditamos en ellas, ¿verdad? Nos damos cuenta de la importancia, ¿verdad? De la palabra, de estar sometidos con el sometimiento. Cuando hay el sometimiento, dejas de buscar culpables, dejas de señalar, dejas de quejarte. No sé si se han dado cuenta, hermanos, no sé si alguien ha conocido a alguien que cuando usted habla solamente se queja de todo. Solamente todo es una tragedia terrible. Y a todos nos pasan tragedias, ¿verdad? A todos nos pasan circunstancias difíciles. Pero tenemos un Dios de poder y el Señor es el que nos da la victoria. Y por eso es que no podemos estarnos quejando, sino tenemos que estarnos deleitando en su presencia, buscando de Él para ser fortalecidas, para seguir avanzando, para no detenernos, ¿verdad? Y cuando vienes a la sumisión al Señor, cuando te sometes, toda desobediencia se empieza a convertir en obediencia. Toda rebeldía se empieza a convertir en sometimiento, ¿verdad? Nos hace el Señor Jesucristo libres cuando estamos sometidos bajo Él, porque la palabra está aquí, hermano. A veces hasta no la sabemos de memoria y a veces ni la leemos, ¿verdad? A veces escuchamos mucho de YouTube, de predicaciones, pero cuando usted escudriña la palabra, hermano, la palabra dice su palabra que es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces, es cuando tú escudriñas la palabra, tú empiezas a buscar más del Señor, empiezas a someterte, todo empieza a cambiar, viene esa libertad. Primeramente el Señor Jesucristo nos ha hecho libres para adorarle, ¿verdad? Nos hace libres de la carne, ¿verdad? Esa carne que ya no nos gobierna como nos gobernaba en el mundo. Nos libera del enemigo, nos libera del pasado, nos libera de hacer todo aquello que no es grato ante el Señor, ¿verdad? Nos hace resplandecer en medio de las tinieblas la luz. A veces, ¿verdad? Hay una situación grande y usted es la que tiene que tomar, como se dice, la batuta y usted empieza, ¿verdad? Si hay una necesidad grandísima, usted tiene que pararse y empezar a orar y empezar a clamar a la presencia del Señor. No se detenga, así sea la única que esté en su casa, que busque o que clame. O sea, nadie tiene, la salvación es personal, la búsqueda del Señor es personal. Usted no espere que el hijo le siga, usted no espere que el hermano le siga, usted no espere que la esposa le siga, que el esposo, esto es personal. Es hermoso cuando se hace en grupo, pero como dijo el Señor Jesucristo, que los enemigos, los primeros eran los de tu casa, ¿verdad? Son los que se levantan más. A veces si a uno le dijera a alguien allá afuera algo, uno no se preocupa tanto, pero cuando tu hermano te dice, ay, tú eres un religioso, ay, tú nomás vives pensando así, mira cómo vives y mira cómo estás, tú que tanto buscas a Dios, mira cómo está tu situación, ¿verdad? A veces vienen esas palabras que el enemigo usa y precisamente usa a los de tu casa, ¿verdad? Para que te duela,
pero tenemos un Dios de poder, ¿verdad? Y tenemos que entender que el enemigo, no, cuando digo tenemos que pararnos frente al enemigo, estoy hablando del diablo, la serpiente antigua, del demonio. No es tu esposo, tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu hija. Tenemos la lucha, dice, que no contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas, ¿verdad? Dice en Efesios 10, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y en Efesios 11 dice, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, cuando el enemigo viene y usted está parado en la palabra, usted está sometido al Señor, usted ha buscado de su presencia, entonces usted está fuerte para poder vencer. Usted está fuerte para poder pelear, para poder luchar, para poder aparar esos dardos que le tira, ¿verdad? Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? El enemigo tratará de destruirnos de diferentes maneras, ¿verdad? No parará, lo hará de una forma, lo hará de otra. A veces trae enfermedades, trae angustia, trae soledad, trae depresión, trae una infinidad de cosas. Pero dice que el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. El enemigo no tendrá compasión ni de ti ni de mí, porque dice, vino para matar. Primero viene a robarte la paz, a robarnos la paz, a matarnos espiritualmente, porque ya cuando vienen esas circunstancias te empiezas a apagar y viene destrucción. Todo lo que el enemigo toca lo destruye, ¿verdad? Pero mayor es el Señor que está con nosotros, ¿verdad? Él no tendrá compasión, ¿verdad? Hará lo más que quiera hacer con nosotros, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que estar firmes en el Señor. El enemigo seguirá haciendo intento tras intento, pero nosotros no vamos a negociar con él, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a parar, no le vamos a decir, mira diablito, mira enemigo, mira. No, tomas la autoridad, dice su palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Había un predicador puertorriqueño que decía que todo cristiano teníamos que permanecer en el Instituto BOA, y decía que era Biblia, oración y ayuno, esas tres cosas. Era el instituto que nunca debíamos de dejar, nunca nos podíamos graduar, dijo. Él siempre lo decía y yo siempre recuerdo que decía Instituto BOA, no se le olvide, hermano, siempre nos decía, ¿verdad? Cuando estás ahí es Biblia, oración y ayuno. Cuando hay todas esas cosas, podemos entonces tomar la armadura del enemigo, resistir al enemigo, dice su palabra, y él huirá de vosotros, ¿verdad? Y el primer versículo que leía dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, ¿verdad? Mantengámonos firmes en el Señor y constantes en la oración. Cuando estamos firmes en el Señor y constantes en la oración, podremos entonces echar mano de su palabra, ¿verdad? Hermanos, yo les invito, hagamos un esfuerzo, lo más que podamos, lo más que si nos es posible, ¿verdad? Vivimos en un país donde a veces, ¿verdad?, el trabajo no nos da mucho espacio, pero esforcémonos por venir a lo que es la escuela dominical. La escuela dominical es la columna, es la base de lo que hemos creído. Porque una predicación, hermano, se nos habla aquí, pero la escuela se te enseña. Es la columna del cristianismo. Yo les invito a los que puedan, hermano, esfuércense en un poquitico más y vengan a la escuela dominical. A la oración, hermanos. ¿Cómo podremos ganar las batallas? Si miramos a nuestro alrededor, miremos cuánta necesidad, cuánta angustia, cuánto dolor. Vivimos momentos de dificultad. Son momentos difíciles, son momentos de prueba y de angustia. Pero ¿cómo podemos resistirlo? Como les decía, ¿verdad? Viniendo al Instituto BOA, ¿verdad? Biblia, oración y ayuno, y presente esta escuela dominical. Véngase a orar cada servicio, haga lo mejor que pueda, hermano. Esforcémonos cada uno de nosotros, ¿verdad?
El otro día leía una historia, ¿verdad? Decía que en la Segunda Guerra Mundial había un teniente del ejército, y dice que él lo habían mandado para que salvara una ciudad francesa de los alemanes, y él era nuevo, era un joven, y era la primera vez que él iba a la batalla, él pues nuevo en ello, ¿verdad? Y dice que cuando empiezan a comenzar los alemanes a usar sus ametralladoras contra ellos, los que él iba guiando, habían barrancos en el lado del camino, y todos se tiraron al piso y se escondieron en los barrancos. Y pues él era nuevo, ¿verdad? Y él dijo, ¿y ahora yo qué hago? Y dice que él se para de pie en medio del camino y les ordena y les dice, porque él miró que estaban más al frente de los francotiradores, entonces iban a ser todos destruidos. Y él dijo, pues no tenemos otra opción, lo haremos haremos el último intento. Y él les dice que se pongan todos de pie, dice, salgan todos del barranco, pónganse de pie y vamos a pelear. Y cuando todos aquellos hombres se levantaron y empezaron a avanzar, y ellos ganaron la batalla, ganaron la ciudad, esa que los alemanes ya habían tomado, fue vuelta para los franceses, ¿verdad? Entonces dice que cuando él hizo esa cosa heroica de pararse en el frente, porque dice que cuando él se paraba las balas las escuchaba cerca de sus oídos, pero cuando ellos miraron ese momento, esa cosa heroica que él hizo de pararse, y esas palabras de aliento que les dio, los animó, hermanos, porque ellos ya se habían, como se puede decir, ya se habían rendido. Entonces fue lo que pasó cuando el hombre se levanta y motivó a todos esos hombres a pelear y a obtener la victoria, y obtuvieron una victoria. Y dice que ese teniente llegó a ser reconocido, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial por su forma heroica, de cómo no solamente se había levantado él y se había parado en la brecha, sino había animado a los demás, ¿verdad? Así, hermano, yo te vengo a animar en esta noche, ¿verdad? No solamente es de decir párate, parémonos, ¿verdad? Levantémonos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Tomemos parte pongámonos en medio de la brecha, pongámonos en medio del camino a pelear por nuestra familia y por nuestros hijos y por nuestra iglesia. Hay mucha necesidad, hermanos. No le dejemos el camino fácil al enemigo. El Señor aquí nos está haciendo ya el llamado. Con el sometimiento que tengamos a Él, el diablo tiene que resistir y huir de vosotros, dice, ¿verdad? Recuerda que por fuerte que sea la batalla, siempre tendremos la victoria, porque no estamos solos. No estamos solos, dice su palabra en 1 Samuel 14:6. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, dice. Así es que sea uno. Si usted está solito y usted dice, de mi familia nomás soy yo la que se para en la brecha, pues hermanos, el Señor solamente necesita uno para que se pare en medio de la brecha y pelee por su casa. Solamente uno es suficiente, porque no está solo, hermano, no lo está haciendo usted solo. Yo les he dicho, hermanos, yo vengo de circunstancias donde yo me sentía que estaba allá abajo, más abajo que el piso todavía, donde el espíritu de temor te atemorizaba, donde en momentos venían difíciles, hermanos, y yo he visto la mano del Dios Todopoderoso que me levantaba, hermanos, y que me tiene en pie, que su promesa. Yo les quiero compartir algo, hermano. Un día yo les decía a mis niños, yo no tengo Facebook, yo no soy de tecnología, hermanos. Cuando yo iba a la high school y dijeron, ¿quieres computadora o typing? Yo typing, mejor la maquinita, le daba así, ¿verdad? Yo no sabía que la tecnología venía tan fuertemente, ¿verdad? Yo no tengo Facebook, a veces no sé ni enviar un email, a veces le ando haciendo y creo que enviarlo lo guardé y cosas así. Pero yo les decía un día a mis niños, un día les dije, ¿sabes que el Señor me reveló que un día yo voy a estar así en los teléfonos, en el YouTube o yo no sé dónde, en el Facebook? Le digo, yo voy a estar predicando. Y mis niños se reían, ay mami, me dijeron. Y ahí me venía a la mente, ¿verdad? Yo no sé si ahora lo están grabando, pero a mí me venía a la mente. Y yo dije, el Señor está cumpliendo su palabra. Porque yo miraba multitudes de gente que me veían. Era multitud de gente.
Pues yo nunca, hermano, yo pues como les digo, ni siquiera a tecnología llego, así es que dije yo, bueno, pero, ¿verdad? Y yo me recordaba, ¿verdad? Dije, yo les dije esa vez a mis niños y ellos se reían de mí, ¿verdad? Como, ay, mami, pobrecita de mi mami, han de haber dicho, ¿verdad? Pero bueno, en Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nos vamos a sentar, hermanos, nos vamos a acostar mientras está la batalla. Y mientras nuestros hijos están siendo destruidos o atraídos por el mundo, atraídos por el enemigo. No, tranquilos quiere decir que vamos a tener paz en nuestro corazón, que toda carga va a ser entregada en las manos del Señor Jesucristo. Eso es estar tranquilos, ¿verdad? Entonces, también dice en Jeremías 20:11, dice, mas Jehová estará contigo como poderoso gigante. Aquel poderoso, imagínese por un instante, hermano, cierre sus ojos. No me mire a mí, que no soy bella, pero cierre sus ojos por un instante. Imagínese ese poderoso gigante que va delante de usted quebrantando toda atadura, rompiendo todo aquello que el enemigo ha plantado alrededor de su casa o de sus hijos o de su ciudad. Porque podemos ver cuán dañadas han sido nuestras ciudades también, ¿verdad? Imagínese por un instante, dice su palabra, que Dios, Jehová va delante de ti y Él guarda nuestra retaguardia también. ¿Qué es la retaguardia? La parte de atrás, ¿verdad? Qué bonito. Por eso les digo, la palabra es hermosa, es un deleite, ¿verdad? Imaginarnos que Él va delante de nosotros peleando la batalla, no somos nosotros. Con el sometimiento al Señor, todas las promesas serán realidad en tu vida. Porque las promesas ahí están, ¿verdad? Las promesas del Señor mías son, dice un cantito por ahí. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, ¿verdad? Mías son, pero cuando hay el sometimiento, bendito y poderoso. Con firmeza, con autoridad, podremos vencer al enemigo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que ordenarle al enemigo, no podemos decirle, diablito, te puede decir, no, en el nombre de Jesús, sueltas a mi esposo, sueltas a mis hijos, sueltas mi familia, sueltas mi ministerio, hermano, porque usted no tiene la idea cuando usted tiene un llamado, cómo el enemigo se levanta contra usted. Usted no tiene la idea cuando usted está con seguridad que usted va a ir a hacer aquella cosa para el Señor y le pasa un montón de cosas. Pero qué hermoso cuando llegamos, aunque sea cansados, y decimos, he vencido, he obtenido la victoria, ¿verdad? Entonces tenemos que ordenarle, sueltas mi salud, mis finanzas, mis hijos, porque le pertenecen al Señor Jesucristo. Porque su palabra dice, hermano, que bendita serás tú, bendito serás tú, varón, benditas serán tus hijos y los hijos de tus hijos. Benditos serán nuestros nietos, nuestros hijos, y hasta tercera, cuarta y quinta generación alcanzarán la bendición. Cuando ore, hermano, pelee la batalla. A veces si nuestros hijos no se han levantado y usted tiene nietos, pues usted pelee por sus nietos. Usted bendiga a sus nietos, porque son promesas del Señor. No se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Todo espíritu tiene que salir de nuestras vidas. El Señor ya nos ha dado todo poder y autoridad. Tiene que huir todo espíritu de tristeza, espíritu de soledad, todo espíritu que se mueve, ¿verdad? En la que dice su palabra de aquella mujer que le sacaron 7 demonios. No podemos saber cuántos demonios hay que se mueven ahí, ¿verdad? Y no le estoy hablando de los demonios que vaya a decir usted que prediqué más del diablo que de Cristo. Le estoy hablando para que reconozcamos quién es el enemigo. Pero también para que veamos que tenemos vida y vida en abundancia en el Señor Jesucristo. Dice su palabra en Salmo 91:7, dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a tu derecha, pero a ti no te tocará. Todas esas enfermedades que el enemigo ha estado usando no puede tocar tu casa, pero tienes que levantarte en el nombre de Jesucristo. Tienes que velar por tu casa a la medianoche, a la madrugada, a la hora que el Señor te le despierte. Empieza a interceder, empieza a buscar del Señor. A veces, hermano, en los momentos que está usted tomándose un café,
ahí es donde el Señor le empieza a ministrar en el silencio. A veces tenemos que guardar silencio. Es bonito adorarle, alabarle, pero a veces hay una parte que dice: guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio porque Él va a hablar. No siempre vamos a hablar nosotros, ¿verdad? Hay que guardar silencio a veces y el Señor ahí nos guía y nos hace sentir lo que debemos de hacer, ¿verdad? El enemigo tiene que huir de nosotros porque no estamos peleando por nuestras fuerzas, sino poder y autoridad que el Señor Jesucristo ya nos ha dado. Juan 14:12 dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, y aún más grandes que estas hará. El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos: por la bendita gracia y misericordia, los gentiles que somos nosotros fuimos alcanzados. Sabemos que el llamamiento y todo era para Israel, pero dice que a su pueblo vino y los suyos no lo recibieron. Y a nosotros nos ha caído la bendición, hermano. No menospreciemos eso tan lindo que el Señor nos ha dado, que ni siquiera, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. Nosotros somos pueblo ahora, y tengamos entendimiento para comprender quiénes somos en Cristo. No somos cualquier cosa, hermanos. Estos son tiempos donde el pueblo latino, ¿verdad?, que ha sido dañado tanto. Siempre el pueblo latino ha sido como oprimido, hermano. Pero, hermano, ya no somos latinos, somos del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene todo poder y autoridad. Las promesas de esta palabra es bendición para mí, es bendición para usted, hermana, para usted, hermano, para ti, joven. Joven, busca al Señor en tu juventud. No lo busques ya que estás enredado en una situación que no le preguntaste al Señor si esa mujer, esa novia era buena, si era la correcta, o si esa decisión que ibas a tomar era la correcta. Siempre busquemos del Señor, no importa la edad, el Señor es el mismo, ¿verdad? Y nos trata a todos con el mismo amor, seas joven, seas niño, seas viejo, seas varón, seas mujer. El Señor, Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros, pero tenemos que buscarle, ¿verdad? No olvides que las mayores cosas que los apóstoles hacían las podemos hacer. Una sola palabra que Dios diga, hermano, cualquier ejército, cualquier prueba, cualquier enemigo, cualquier necesidad, si sea un ejército, tiene que huir. Una sola palabra del Señor, pero que venga del Señor para que tengas tú la autoridad. Porque si solamente digo una palabra que a mí se me ocurre, pues no va a pasar nada. Pero cuando es el Señor que está dándote la palabra, tú puedes ordenar y las cosas serán transformadas en el nombre de Jesucristo. Probablemente hay necesidades, hermano, que nos han estado a veces robando la paz, robando el que nos roba el sueño, ¿verdad? Yo te quiero decir, hermano, que tienes que aprender. Porque si oramos y seguimos igual de afligidos y seguimos llorando por la misma necesidad, no lloremos por la necesidad. Decía el otro día la hermana, ¿verdad? Nos llamaba a la hermana que predicaba es derramar las lágrimas en la presencia del Señor. No por la situación que estamos pasando, sino rogándole, implorándole, ¿verdad? Pidiéndole que nos ayude, ¿verdad? Cuando estamos bajo sometimiento del Señor, mientras tú le adoras, tú le alabas, tú te acercas a su presencia, tú te llenas del Señor y tú oras, no tienes la idea, hermano, de lo que se está desatando en los aires, de lo que se está derribando y de lo que se está destruyendo. En los pocos días que llevamos de la oración, hermanos, ha sido de gran bendición. Hemos oído testimonios grandes. Y ahí está la prueba, hermano. No tenemos que hacer grandes cosas. El Señor nos conoce. Solamente sé sincero con el Señor. Tenemos que ser sinceros. Yo siempre le decía a mis hijos, si no tienen ganas de orar, díganle al Señor: Señor, aquí estoy, no tengo ganas de orar, te ruego que me ayudes. Porque, hermano, a veces nuestra carne está cansada. A veces estamos agotados o la misma necesidad, ¿verdad? Cuando tenemos una prueba muy fuerte, parece que hasta las ganas de orar se nos quitan, como que no encontramos, no es que se nos quitan, sino no encontramos palabras para expresarle a nuestro Señor lo que queremos, ¿verdad?
Cualquiera que sea tu problema y tu situación, no es más grande que Dios. Dios es más grande que toda circunstancia por la cual estás pasando. No te desesperes, descansa en el Señor, ¿verdad? Toda prueba y toda prueba es una oportunidad para que tú veas la gloria de Dios en tu vida. Dice su palabra que no hay carga que el Señor nos va a dar que nosotros no podamos llevar. Si se fija, hermano, a veces miramos a aquel hermano o aquella hermana que pasa por una prueba y decimos, si a mí me pasara eso, yo me muero. Yo lo he dicho, hermano. Yo he visto hermanas terriblemente en situaciones que digo, yo me muero. Pero el Señor me ha dado otras más buenas, yo creo. Pero, ¿verdad? Bendito sea el Señor que me ha dado la fuerza, ¿verdad? Y te digo, hermano, a veces no tienes que hacer grandes cosas. Cuando tú dispones tu corazón, cuando tú buscas del Señor, Él te va a dar y Él te va a guiar a dónde te va a llevar para usarte. Él te va a dar la palabra y lo que tienes que hacer, ¿verdad? Hubo un tiempo donde a mí el Señor me llevaba, y hacíamos visitas en las iglesias, las necesidades, ¿verdad? Las personas que estaban en el hospital y cosas así. Y había una persona que no era cristiana, pero después recibió al Señor Jesucristo, y esta mujer tenía cáncer en su cuello, y ella estaba pasando por una situación terrible, ¿verdad? Pero lo bonito, hermano, donde yo miraba la mano del Señor, ella decía que cuando nosotros de la congregación nos mandaba ella a llamar, y le llamaba a la pastora y le decía, manden a alguien que me venga a leer la palabra y que me cante cánticos de alabanza, ¿verdad? Ella ya no podía hablar porque dejaron su parte abierta de aquí, ya no podían coserle. Pero, hermano, cuando se le visitaba, ella se quedaba dormida. Ella descansaba del dolor. La paz que el Señor da es a lo que yo quiero llegar, hermano. La paz que el Señor da, y en cosas que no son grandes cosas que tú vas a hacer, ¿verdad? Y el Señor te utiliza por su infinita gracia y misericordia. Y una vez me tocó pues ya ir sola, ¿verdad? La pastora estuvo llamando a muchas, nadie le contestó, y me dijo, pues váyase usted, hermana Débora, vaya usted sola. Y fui con ella, y sí, hermano, nomás empezaba usted a leerle la palabra y ella empezaba a descansar y se quedaba dormida. Y ella decía, yo descanso, y ella misma pedía que fuéramos a estarle visitando, ¿verdad? Y es hermoso, ¿verdad? Como el Señor tiene el cuidado hasta el último momento de tu vida. Alguien tenía que estar ahí, ¿verdad? Así me recordaba cuando yo le visitaba, me recordaba cuando dice que Saúl, ¿verdad? El espíritu que le atormentaba, y llegaba David con el arpa. Yo me imagino ese guapo David, ¿verdad? Dice su palabra que era guapo, que era rubio, era alto, ojos de color. Yo a veces digo, wow, ese David. Por eso tenía tantas mujeres, yo creo, ¿no? Porque de verdad, vayas, hermano, y usted encuentra cuán guapo era David. Y dice que aparte de guapo, Dios estaba con él, que era lo mejor. Y entonces él tocaba el arpa, y dice que Saúl, el espíritu malo le dejaba a Saúl, ¿verdad? Y así le digo, la hermana sufría ese tormento por esa enfermedad, pero esa enfermedad le dejaba en el momento que se le llevaba la palabra, ¿verdad? Qué bonito las cosas que el Señor hace, ¿verdad? Con nosotros. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiar vuestras manos. El apóstol Pablo dice, sí, hay una parte donde el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:5 dice, examinaos a vosotros mismos. Como les dije, yo no estoy para condenarlos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, decía. Dice, limpiar vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Como les decía, hermano, no es que vamos a hacerlo con grandes palabras. El Señor no ocupa grandes cosas. Dice que Él mira el corazón, y dice que aún antes que le hayamos pedido las cosas, Él tiene el conocimiento de que tenemos necesidad. Pero a Él le agrada que sus hijos le busquen. A Él le agrada que su pueblo se acerque a buscarle, ¿verdad? Cualquiera y que sea tu problema y tu situación, te digo, Cristo es más grande que esa situación. Quizás Dios ya hizo, quizás hasta ya contestó el milagro que estás pidiéndole, o la necesidad por la cual estás clamando. A veces ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Como aquel siervo de Eliseo que decía, venían los carros de a caballo, y él empezó a entrarle temor, estamos rodeados, ¿verdad?
Y nosotros, pero dice que le venía pues el enemigo y Eliseo ora para que se le abran los ojos, y dice que miró los carros de a caballo que venían, pero para protegerlos a ellos. Él miraba el enemigo que venía, pero cuando se le abren los ojos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? A veces ya está el milagro, hermano. A veces el Señor ya contestó nuestra petición y nosotros todavía estamos atemorizados y todavía está ese pensamiento de duda, porque ¿verdad? Que cuando oramos y uno descansa y luego a veces te empieza otra vez como esa duda, y si el Señor no me oyó, y si no, y ahí vas otra vez a orar, y está bien que vuelvas a orar, ¿verdad? Pero lo que no podemos permitir que entre la duda, ¿verdad? Que no entre la duda. Y yo te animo, hermano, a seguir adelante, a que no te detengas, a que te sigas esforzando. Hermana, síguete esforzando, sigue confiando en el Señor, sigue avanzando en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? No, el tema es el sometimiento. El sometimiento es el que nos va a llevar a todas las victorias. El sometimiento al Señor, y el sometimiento solamente, como les decía, entregarlo todo, ser sincero con el Señor. No les voy a dar una nueva técnica, ¿verdad? Ayer yo escribía este mensaje y mi hermana de la otra congregación me texteaba y me dice, ¿qué hace, hermana? Le dije, pues ya escribí como 10 hojas, pero no sé cuánto voy a poder decir al frente. Y me dice, usted sígale, ¿quién quita y acaba un libro? Y me dice, y así se empieza y después hace mucho dinero, me decía ella. Le digo, no, hermana, pues a mí me causó gracia, ¿no? Porque me dice, usted sigue escribiendo. Yo algo que tengo, hermana, yo escribo. Si usted va a mi casa, va a ver montones de hojas. Y yo siempre he dicho, yo debiera de escribir un libro, pero nunca lo he tomado en serio. Pero yo escribo tanto, se me viene el versículo, se me viene como para una predicación y lo escribo. Y no sé ni, porque cuando lo escribo queda grabado, o textos, como una enseñanza y todo, cuando usted lo escribe es doblemente, porque cuando usted lo escucha, pero luego si lo escribe es 2 veces que su cerebro lo ha captado, y entonces queda más grabado ahí, ¿verdad? Pero a mí siempre me ha gustado escribir mucho, tomo notas y no sé, nunca a veces ni las vuelvo a leer, pero yo escribí y supongo que eso queda grabado en el corazón, ¿verdad? En la mente. Así que hermanas, hermanos, yo le voy a pedir a mi hermana si puede poner Primera de Crónicas 9:13, ya sé que el tiempo se acabó. Primera de Crónicas 19:13 dice, hermanos, esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que haga Jehová lo que bien le parezca. Que Jehová haga con nosotros lo que tiene que hacer, pero que no quede en nosotros, hermanos, que no quede en que no nos esforzamos, ¿verdad? Como yo les decía, hermano, cada uno tenemos nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras pruebas, pero eso no nos va a detener. La obra del Señor se tiene que cumplir. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados, y dice que daremos cuenta de toda cosa que hayamos hecho y de toda palabra que haya salido de vuestra boca. Por eso les digo, hermano, acerquémonos, humillémonos ante su presencia, sometámonos a su presencia. Esfuérzate y esforcémonos, hermanos. Pongámonos de pie. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. El altar está abierto. Yo le voy a pedir a la hermana que tiene la alabanza, si canta una alabanza. Hermano, esto no es solamente una rutina de venir al altar, sino todo aquel que sienta de venir al altar, hágalo con confianza. Y como les decía, acérquese al Señor y dígale honestamente su necesidad, su prueba, su debilidad. A veces hay pecados ocultos que se está uno luchando ahí. Decía el salmista, líbrame de mis pecados ocultos, ¿verdad? Yo no sé la necesidad ni lo que esté pasando, hermano, pero el Señor sí lo sabe. Acérquese, es usted y el Señor. Yo no tengo nada de especial, hermano, yo soy igual que usted. Somos iguales, pero hemos sido lavados con la misma sangre del Cordero. Por eso les digo, acérquense al altar, busquen su presencia. Esas damas hermosas, yo les pido que se acerquen todas al altar, porque son momentos, hermana, donde usted tiene que pararse y levantarse. Muchas veces, hermana, nos toca llevar la carga, a veces nos toca esforzarnos más, pero aquí no se trata de si el marido se esfuerza más, si la mujer, se trata de que usted busque la presencia del Señor,
Bendito y poderoso Padre amado, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Espíritu Santo, sea Señor en esta noche ministrando cada vida. Tú que conoces lo interior, lo infinito, Señor amado, ministra cada corazón, Señor bendito. Yo no tengo nada que darles, pero tú sí, Padre eterno. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, Señor amado. Todos aquellos que tienen un llamado, Señor bendito, que se acerquen a tu altar a recibir lo que tú vas a entregar en esta noche. Bendito y poderoso, alabado sea tu nombre, Señor Dios y Padre eterno. Toma, Señor amado, nuestras oraciones. Yo les voy a pedir a las hermanas si pueden tomarse de las manos, porque somos un ejército que va a luchar, hermanas. No estás sola. No lo vas a hacer tú sola. Solos no podemos hacer nada. Pero el Dios Todopoderoso, el que tiene el control de todo, Él es el que te da la victoria. Bendito Padre eterno, poderoso Señor amado, te ruego por todas estas mujeres, oh Padre eterno, que las vistas de tu armadura, Señor amado, que las revistas de tu presencia, Padre eterno, porque solamente, Señor, con tu fuerza podremos avanzar. Solamente con tu fuerza podemos seguir marchando hacia adelante. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor bendito, clamamos a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llénanos. Llénanos de tu presencia. Llénanos, Espíritu Santo. Porque solamente así, Señor, podremos seguir venciendo. Solamente en tu nombre, Señor amado, podremos escalar muros y saltar muros, como el profeta Jeremías, Señor amado. Solamente así podremos romper las ataduras. En el nombre de Jesús. Toda atadura que ha estado dañando a nuestra familia, en el nombre de Jesucristo se rompe. En el nombre de Jesús, Señor bendito, tú tienes todo poder y autoridad para hacerlo, Padre eterno. Bendito Padre eterno. Todo aquello, Señor bendito, que hay que estorba aquí, todo lo que estorba, Señor, y que impide tu bendición, en el nombre de Jesús es destruido. En el nombre de Jesús es roto. Hay libertad en tu nombre.